Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de micología. En la sesión de hoy lo que pretendo explicar son algunos de los caracteres en los que hemos de fijarnos cuando vamos a proceder a identificación de esta gran categoría de hongos de los que me voy a referir a continuación, que son los basidiomycetes. ¿De acuerdo? Si recuerdan, al principio del curso les expliqué que iba a enfocarme en dos grandes categorías de hongos fundamentalmente. Aunque veremos los mixomycetes, algún ejemplo, ¿sí? Lo voy a centrar fundamentalmente en basidiomycetes, fundamentalmente, y algunos ascomycetes. ¿De acuerdo? Bien. Les insisto que lo que vamos a ver ahora va a ser algunos de los elementos o los principales elementos en los que hay que prestar atención a efectos de identificar las especies de esta categoría taxonómica de hongos en el campo. ¿De acuerdo? Bien. Simplemente les recuerdo que los basidiomycetes son denominados así porque el tejido fértil, es decir, aquel tejido en el cual después de la cariogamia hay una meiosis, ¿sí?, se producen unas estructuras denominadas basidios, a partir de las cuales emergen las unidades reproductoras, los porpágulos reproductores, las basidiosporas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos aquellos hongos que produzcan basidios estarán englobados dentro de los basidiomycetes, ¿sí? Bien. Lo que tenemos a continuación en pantalla, bueno, es una forma genérica de referirse a este tipo de hongos, aunque lógicamente esta figura lo que pretende es conjuntar la mayor parte de los caracteres que vamos a poder identificar en los hongos, pero lógicamente la morfología de los hongos es muy diversa, y a pesar de que hay diferentes tipos de basidiomycetes, ¿sí?, esta figura simplemente lo que pretende es poder, a través de la identificación rápida de las principales características, poder dirigir, ¿sí?, a aquella persona que está identificando hongos en campo en qué elementos debe fijarse, ¿sí? Aquí tenemos básicamente representada la idea de una manita, pero veremos que en función de qué género, ¿sí?, estemos analizando, pues lógicamente hay particularidades y detalles muy diferentes unos con respecto a otros. Simplemente, esto es una imagen esquemática, ¿de acuerdo? Bien. Lo que vemos en la pantalla básicamente pues es un hongo característico en el cual podemos encontrar un sombrero, un pie, un anillo y una volva, ¿sí? Les insisto, muchos basidiomycetes no contienen todos estos caracteres, pero les vuelvo a repetir, ¿sí?, todos estos caracteres deben prestar atención. En caso de que estén ausentes, pues simplemente lo sacan del análisis, pero en caso de que estén presentes, deben someterse a criterios comparativos, ¿sí? Bueno. Antes de empezar, lo que sí quería decirles es que hay muchas guías de hongos, ¿sí? Yo particularmente sigo la guía de hongos de la Universidad de Salamanca, ¿sí? Una guía de hongos hecha en la Universidad de Salamanca, que me parece especialmente interesante, y lo van a tener aquí referenciado en las diapositivas, pero creo que está bastante bien hecha, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista contiene todos los elementos que una guía requiere. Bien. Antes de comenzar, simplemente creo que es conveniente que entiendan que para poder realizar identificaciones en campo es preciso apoyarse de guías, pero para poder entender las guías es preciso manejar un vocabulario que nos permita discriminar una morfología de otra, ¿de acuerdo? Muchas veces van a ver que en algunas guías existen lo que se llaman claves de clasificación dicotómica o claves dicotómicas de reconocimiento, ¿de acuerdo? Es simplemente un sistema a través del cual el autor de las claves establece criterios para poder distinguir la presencia o ausencia de un carácter, y en función de eso que el que está identificando las especies pueda seguir un camino. Por ejemplo, dice,
forma típica de un agarical, ¿se parece a una manita? ¿No se parece a una manita? Bueno, pues si se parece a una manita, entonces empezamos la clave dicotómica por ahí. Si no se parece, pues entonces empezamos por otro sitio. Simplemente les estoy hablando de forma genérica, no que vayan a encontrar estas palabras exactas en las claves dicotómicas, ¿sí? Pero sí creo que es importante que entiendan lo que es una clave dicotómica, que es un sistema, les repito, para poder discriminar unas especies con respecto a otra a través de un sistema de elección dual entre presencia o ausencia de un carácter, o entre diferencias claras en un carácter de una especie con respecto a otra, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que vemos aquí? Les insisto, es una forma típica de agarical, particularmente aquí vemos una forma típica para amanita, pero el género amanita es un género más presente dentro de esta gran categoría de los basidiomycetes, ¿de acuerdo? Aquí pues vemos el sombrero, en este caso tenemos un claro anillo presente, el pie y luego la volva, ¿de acuerdo? Pero esto es para amanitas. En la parte derecha de la diapositiva lo que vemos es un poco más desglosados aquellos caracteres en los que, les insisto, debemos prestar atención, en los que luego veremos detalles en particular para poder hacer una identificación precisa. ¿Qué podemos identificar o qué elementos nos debemos fijar con carácter general en un basidiomycete? Pues primero la parte superior del sombrero, y en la parte superior del sombrero podemos encontrar escamas, o podemos encontrar verrugas, podemos encontrar estriaciones o placas, ¿de acuerdo? Esta figura es genérica y el carácter no se ve especialmente bien. Creo que lo más conveniente es que aquí simplemente se quede constancia del término, que luego veremos en las guías, pero que, lógicamente, cuando abordemos las especies en particular, podrán distinguir claramente lo que es una escama de lo que es una borregua, de lo que es una estriación. ¿Sí? Simplemente aquí estamos viendo estos términos que luego van a ver reflejados en las descripciones que se hacen de las especies en las guías, ¿de acuerdo? Bien. Simplemente sí es interesante aclarar que tanto escamas, verrugas, estriaciones como placas están dispuestas en la parte superior de la cutícula del sombrero. Es lo que normalmente vemos cuando observamos los hongos desde arriba, ¿de acuerdo? Estos son elementos, básicamente, si es preciso decir, que son restos, por lo general, del velo general, ¿sí? Si se acuerdan, el proceso de desarrollo de un hongo empieza con la formación de los cuerpos fructíferos, pero con una morfología ovoidea, ¿de acuerdo? Ya les pondré una diapositiva más adelante. Esta forma ovoidea, sí, está recubierta por una especie de estructura membranosa que rodea todo el cuerpo fructífero, ¿sí? Cuando esta estructura membranosa se rompe, porque como consecuencia del crecimiento del cuerpo fructífero, parte del velo general de esta membrana queda en la parte superior del sombrero, ¿sí? Otra parte queda en la volva, en la parte inferior, ¿sí? Son básicamente los restos de lo que se denomina velo general. Y en este sentido, parte del tipo de estructuras que encontramos en el sombrero son las escamas, las verrugas, las estriaciones y las placas, ¿de acuerdo? Bien. ¿De qué más debemos hablar? De un concepto al que no me he referido previamente, que es el himenio, ¿de acuerdo? El himenio es el término para referirse al tejido fértil dentro del cuerpo fructífero, ¿sí? No todo el cuerpo fructífero genera esporas, ¿sí? Hay parte del cuerpo fructífero que tiene como función un elemento o un enfoque estructural, ¿sí? En este sentido debe constituirse la morfología adecuada que genere el sostén para poder, a partir de él, producir las esporas y que haya una distribución adecuada, ¿de acuerdo? Bien. Dentro del tejido fértil, que se denomina himenio, tenemos distintos tipos de elementos en los que tenemos que fijarnos para discriminar unas especies con respecto a otras. Los himenios pueden tener distintas morfologías a partir de los cuales se descuelgan, vamos a utilizar este término, los basidios. Están adheridos ahí los basidios. Entonces, en este sentido, el himenio puede estar constituidos por estructuras tubulares, ¿sí? Que pueden ser de diferentes morfologías, pueden ser más circulares o más prismáticas, ¿sí? Incluso laberentiformes, ¿sí? Podemos tener también aguijones, ¿de acuerdo? Que son como, sí, una especie de aguijón, una especie de pincho que cuelga del himenio, ¿sí?
o podemos tener también láminas, ¿de acuerdo? Que es lo que pues, frecuentemente vemos, en este caso, pues el claro ejemplo es el de la amanita, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué otro elemento debemos fijarnos en la identificación de las especies? El anillo, ¿bien? Desde el punto de vista del proceso de desarrollo de un cuerpo fructífero, el anillo es un resto que queda de otra gran membrana que se forma durante las partes, digamos, embrionarias del cuerpo fructífero, que es lo que cubre el tejido fértil, ¿de acuerdo? Si hablábamos de que tenemos un velo general que cubre todo el cuerpo fructífero, ¿sí? Que cuando el hongo crece, parte se queda arriba y parte se queda abajo, por lo tanto, están constituyendo restos en la parte superior del sombrero y en la volva, hay otra membrana que recubre el tejido fértil, particularmente, ¿sí? Que es el velo parcial. El velo parcial estaría cubriendo toda esta sección del cuerpo fructífero, el tejido fértil, ¿de acuerdo? Cuando el sombrero incrementa dimensiones, ¿sí? Entonces el velo parcial, ¿sí? ¿De acuerdo? Se retrae. Puede retraerse de diferentes maneras, generando una u otra morfología que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Simplemente el anillo también, como tiene su disposición, también es un elemento que característicamente nos informa de qué especie estamos analizando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el anillo. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya hemos dicho el sombrero, ¿sí? Lógicamente luego veremos la morfología del sombrero. ¿Qué más elementos tendremos que analizar? El margen. ¿Qué es el margen? Fíjense, esta línea de aquí, básicamente, lo que les viene a representar es cómo se dispone esa línea, ese margen, con respecto a la morfología del sombrero, ¿de acuerdo? Veremos que este tipo de figura puede ser, digamos, más acusada, puede tener estriaciones, puede tener determinados elementos, ¿sí?, que nos permiten discriminar un tipo de cuerpo fructífero con respecto a otro, ¿de acuerdo? El margen es el límite exactamente del sombrero, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Lógicamente, las láminas es otro tipo de himenio. Hablábamos de poros y aguijones, pero también láminas. ¿Qué más elementos debemos analizar para proceder con las identificaciones? El pie, ¿de acuerdo? Distintas morfologías del pie. De la misma manera podemos analizar la retícula, que simplemente se refiere a qué características podemos obtener de los aspectos macroscópicos que podemos encontrar en el pie, ¿de acuerdo? Hay uno que puede tener, que puede ser más aterciopelado, otro que puede presentar estriaciones. Luego veremos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Pueden presentar tonalidades cuando se someten al corte, distintos tipos de elementos, ¿de acuerdo? En la parte, les insisto, y más inferior del pie. Y finalmente tenemos la volva, que, les insisto, es en la otra parte del velo general, pero que en vez de estar localizada en la parte superior del cuerpo fructífero, lo que va a estar más elevada con respecto al suelo, es la que está encajada en el suelo, ¿de acuerdo? Es la que muchas veces encontramos dentro de la tierra, ¿sí? Bueno, esto con respecto a estos elementos. Bien, fíjense. Particularmente del sombrero, aquí tenemos, ¿sí?, una serie de ilustraciones. No son todas las que van a encontrar en los libros. Les insisto que hay libros que son más completos, tienen más detalles, ¿de acuerdo? Pero bueno, a mí particularmente me interesa esta guía Las setas de Salamanca, es un libro que fue editado por Cipriano Valle Gutiérrez, que me parece pues un libro bastante interesante y que, bueno, pues yo particularmente me interesa porque yo pues también estudié en esta universidad y creo que es un libro bastante bueno, ¿no? Entonces, aquí tenemos los perfiles del sombrero. Básicamente es cómo podemos ver el sombrero, ¿sí?, si tuviéramos no una vista superior, sino una vista lateral, ¿de acuerdo? Una vista lateral, ¿de acuerdo? Entonces, pondríamos la seta en la mano y vemos qué perfil tiene, o nos ponemos a nivel del suelo y vemos qué perfil tiene. En este caso tenemos aplanado o plano, ¿sí? Tenemos el perfil y, pues como veríamos, el hongo completo. Entonces, esta morfología, tendremos la morfología también
convexa, ¿de acuerdo? Que es, por ejemplo, muy característica del género Amanita. Tenemos la morfología ovoide, ¿no? En este caso también es muy característica del género Cortinarius, ¿sí? Tenemos esta otra morfología, este perfil campanulado, ¿de acuerdo? Luego veremos que, la verdad, sí hay cierta subjetividad entre hablar de campanulado y otras formas muy semejantes, ¿sí? Luego les pondré otro ejemplo para que entiendan que la terminología, pues a veces es muy profusa y a veces es un poco confusa, no es tan fácil distinguir una forma de otra, ¿sí? A veces queda un poco a criterio del autor de la guía. Tenemos aquí deprimido, cuando tenemos un perfil plano, pero ligeramente cuando lo cortamos con una navajita así, hay cierta depresión en la parte más central del sombrero, ¿de acuerdo? Tenemos la morfología embudada, ¿sí? Por ejemplo, hay también autores que lo llaman infundibuliforme, ¿no? Parece como cierta forma embudada, ¿de acuerdo? Bueno, este perfil embudado, tenemos el perfil cónico, ¿de acuerdo? Perfil cónico y el perfil mamelonado. Bien, simplemente el mamelonado viene de mamelón, como de pezón, ¿de acuerdo? Simplemente es como un perfil plano, pero que precisamente en la parte central del sombrero pues tiene esa protuberancia que se asemeja a un pezón. Por eso hablamos de mamelón o de perfil mamelonado, ¿de acuerdo? Les insisto que todas estas características luego las vamos a ver en especies en concreto. Fíjense, esta diapositiva es de otro libro y veremos que algunas cosas coinciden, otras cosas pues complementan lo que ya hemos visto, ¿no? Hablamos del convexo, pero el convexo aquí pues no se ve tan aplanado, se ve un poquito más en una fase más inicial del desarrollo, ¿no? Tenemos convexo, tenemos plano, deprimido, umbonado, pero fíjense, a veces el mamelonado, aquí hablamos de umbonado obtuso, umbonado agudo y papiforme, ¿sí? Básicamente simplemente lo que está distinguiendo aquí es la forma del mamelón, del pezón, ¿de acuerdo? Pero les insisto, pues ya cada especie pues tiene sus particularidades. Fíjense, hablamos del sombrero cónico, bueno, el cónico y el campanulado ven que pues tiene pocas diferencias morfológicas, por eso les insisto que a veces hay una carga interesante que pues depende del autor de la guía, ¿no? Tenemos el sombrero globoso, el capilicial, ¿sí? El umbilicado, el embudado maniforme, ¿sí? O el turbinado, ¿sí? Bueno, les insisto, en función de la guía van a ver un tipo de morfología u otro tipo de morfología. Fíjense, ya empezamos a ver algunos detalles que expresamente hacen referencia a lo que veíamos antes. En este caso vamos a referirnos a la nomenclatura, a los términos que se utilizan para referirnos a características que percibimos en la cutícula, ¿sí? En la parte superior del sombrero, ¿sí? Los restos que quedan del velo general, básicamente, o algunas características que no tienen que ver exactamente con el velo general, pero que sí percibimos exactamente en la parte superior del sombrero, ¿sí? Entonces tenemos que la cutícula puede presentar una morfología agrietada o cuarteada, ¿sí? No se da en toda la superficie, en toda la cutícula, a veces solo la vemos en una parte, ¿de acuerdo? Tenemos esta cutícula asurcada, ¿sí? Claramente se ven unos surcos, ¿no? Hay pues, hongos del género miceda, pues, o de otros géneros que presentan este tipo de morfología. Tenemos cutículas con placas, ¿sí? Con placas que son pues restos del velo general que se presentan con una estructura más o menos coriácea, más o menos dura, ¿sí? En la cutícula. Tenemos unas cutículas escamosas, ¿no? En este caso, como vemos, la parte superior derecha, tenemos estas cutículas fibrilosas, ¿sí? Fibrilosa, pues bueno, pues se asemeja a la presencia de unas estructuras tipo fibrosas, o esta hirta o hirsuta, que pues se asemeja con una especie de pilosidad, ¿de acuerdo? Una pilosidad. Por ejemplo, luego podemos ver más adelante una especie muy característica, se llama tiromices, que pues tiene como una especie de estructura así como si fueran pelos, ¿de acuerdo? Pero no son exactamente pelos, por eso se le asemeja a este tipo de nomenclatura. Tenemos cutículas imbricadas, las cutículas lisas, características del género Boletus, las cutículas rimosas, las
tomentosas, ¿sí? Las verrugosas y las zonadas, ¿de acuerdo? Las zonadas, pues que por ejemplo son característicos del género Lactarius, o a veces están en el género Coltricia, en el género Teléfora, también las vemos de forma muy característica, ¿sí? Fíjense, antes les hacía énfasis en el borde del sombrero, ¿de acuerdo? En cómo es la parte más externa del sombrero. Y en este sentido hay muchas veces que en los cuerpos fructíferos se ven características claras en este sentido, ¿no? Simplemente les voy a nombrar las nomenclaturas que hay, les voy a hacer referencia a alguna especie que me parece que es de especial relevancia para identificarla en este sentido. Por ejemplo, este borde de sombrero que es acanalado, ¿no? En la manita vaginata vemos como hay un acanalado muy claro, ¿sí? Una dicotomización de las láminas conforme se aproximan al borde del sombrero, ¿de acuerdo? Tenemos este borde acanalado, tenemos este borde crenado, que hay también este tipo de canales, pero la distancia como de una cresta con respecto a otra es mayor, ¿no? Tenemos este que es festoneado, tenemos este que es rajado, lo que pasa que este efecto del rajado a veces tiene que ver con la humedad y tiene que ver también con el grado de desarrollo del cuerpo fructífero, ¿de acuerdo? En las fases iniciales del desarrollo no tenemos por qué siempre encontrar estas rajaduras, por ejemplo el género Inocibe es muy característico, pero cuando está emergiendo pues no las percibimos, ¿sí? Tenemos este borde ondulado, ¿sí? El borde lanoso o el borde apendiculado, ¿sí? El borde apendiculado. Fíjense, por ejemplo, si nos referimos a un himenio que está constituido por láminas, ¿sí? Por láminas, podemos ver un aspecto general del himenio, ¿de acuerdo? En este caso lo que haríamos sería voltear el hongo y vemos exactamente qué morfología tienen las láminas. En este caso tenemos unas láminas anastomosadas, en el cual hay una especie de ejes principales y luego hay una serie de canales, ¿sí? Que no se dispone uno perpendicular con respecto a otro, son como especies de laberintos que hay entre canal principal y canal principal, ¿de acuerdo? A esto se le denomina un himenio con láminas anastomosadas, ¿de acuerdo? Veremos luego algún ejemplo típico al final. El género Cantarellus tiene algunas especies muy características con esta morfología del himenio en láminas. Tenemos láminas apretadas, ¿sí? Entonces las láminas están muy apretadas una con respecto a otra, muy característico el género Coprinus. Tenemos las láminas separadas, ¿sí? Láminas grandes, separadas unas con respecto a otras, también pues muy característico el género Lacaria, por ejemplo, o láminas bifurcadas, ¿sí? En la cual tenemos una lámina y luego hay dicotomización, se bifurcan una con respecto a otra, ¿de acuerdo? Hay otras especies. También tenemos alguna, por ejemplo, del género Amanita, en este sentido. Esto es con respecto al tipo de láminas, pero vistas desde abajo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando cortamos el hongo y lo vemos de perfil, si antes veíamos el borde, el perfil del sombrero, ahora nos vamos a fijar en el perfil de la lámina, particularmente para aquellas especies que tienen el himenio en láminas, ¿de acuerdo? En este caso no estamos hablando ni de poros ni de aguijones, ¿de acuerdo? Sino de láminas. Bien, en este sentido tenemos la lámina adnata o adherida. ¿Adherida a qué? Adherida al pie, ¿de acuerdo? Luego es muy característico fijarse en cómo es la curva que hace la lámina para poder adscribirla un nombre en particular, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos este perfil que es recto, ¿de acuerdo? Como es recto, entonces la llamamos lámina recta. Es adnada, pero es recta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos arqueada, aquí tenemos estrecha. ¿Por qué la llamamos estrecha? Porque es adnada, pero la estamos comparando con la ancha o la ventruda, ¿de acuerdo? Que es básicamente la distancia que podemos encontrar desde la carne del sombrero hasta la parte más en el borde de la lámina, más distal del borde de la lámina, ¿de acuerdo? Les insisto que también pues hay cierta subjetividad en la nomenclatura. Bueno, aquí tenemos las láminas escotadas, fíjense aquí, escotadas y decurrentes por un diente. Bueno, primero, esto es interesante porque también lo van a ver mucho en los libros. La decurrencia se refiere a que la lámina, en vez de partir como por ejemplo de un punto en concreto aquí o aquí, sí, parece como que sale del pie, ¿de acuerdo? Cuando sale del pie estamos hablando de decurrencia.
hay muchas especies que son decurrentes, ¿sí? Particularmente aquí está resaltada en esta ilustración la decurrencia, pero tiene esta protuberancia aquí. A esto se le denomina diente, ¿no? Entonces tenemos decurrencia, pero decurrencia por un diente, ¿de acuerdo? Ahí tenemos las láminas libres, cuando la lámina no está pegada exactamente al pie. Entonces hablamos de lámina libre. Bien. ¿Qué otro elemento debemos de fijarnos? Cuando seccionamos el hongo y vemos el perfil, podemos ver la lámina entera, pero hay otros hongos que presentan láminas, laminillas y lamérulas, ¿de acuerdo? Que es básicamente esta distribución del tejido de la lámina. Todos están produciendo basidios, pero que tienen distinto recorrido, distinta ubicación a lo largo de toda la longitud del sombrero, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de la presencia de laminillas, láminas y lamérulas, ¿sí? Bueno. Otro elemento, bueno, las formas del pie, ¿sí? Las formas del pie, en este caso podemos tener pies delgados, ¿sí? Hay muchas especies que tienen pies delgados, las micenas, marasmios, distintos tipos de marasmios tienen pies delgados. El que sea más o menos sinuoso depende, ¿sí? Pues lógicamente, de las curvas que podamos encontrar con mayor o menor frecuencia en el pie. Encontramos pies cilíndricos, curvados, radicantes, como radicantes, pues que penetra en la tierra, ¿de acuerdo? Tenemos bulbosos, pie grueso muy característico de los boletus, los obclaviformes, los fusiformes o los atenuados, ¿sí? Aquí tiene otro tipo de clasificación también que hace referencia a lo mismo, al pie o estípite, pie delgado, cilíndrico, grueso, curvado, sinuoso, lateral, radicante, atenuado, claviforme, bulboso o excéntrico, ¿sí? Bueno, es una nomenclatura adicional. Fíjense, otro elemento también, las superficies del pie, cómo tenemos el tejido, ¿sí? Dispuesto alrededor o periféricamente en el pie. Podemos tener liso, muchos en amanitas así, aterciopelado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay especies que tienen el género, el pie aterciopelado, ¿sí? Ay, se me olvidó el nombre ahora. Tenemos pies estriados, reticulados, granulosos, cebrados, escamosos o escroviculados, ¿de acuerdo? Escroviculados. Bueno. Luego cuando veamos las especies, me recordaré la que tenía el pie aterciopelado, porque hay varias especies, ¿sí? Pero bueno. Más elementos, fíjense, los tipos de anillo. Entonces los tipos de anillo pueden ser en función de cómo cae. Tenemos que puede ser descendente, puede ser ascendente, podemos tenerlo doble, podemos tenerlo granuloso, ¿sí? Cuando tenemos esas especies de protuberancias. Tenemos también harinoso, cuando desprende algún tipo de polvo, escamoso o de rueda dentada, ¿sí? Luego, les insisto, veremos en especies en particular. Y finalmente, pues tenemos aquí una muestra de cómo podemos encontrar las volvas. Puede ser circuncisa, puede ser concéntrico anillada, saquiforme, una especie de saco membranoso que puede desprenderse fácilmente, envainante o escamosa, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los tipos de volva. Y bueno, aquí simplemente para poner una fotografía que aproxime más la realidad de la morfología que vemos en el campo, con, en este caso, el tipo de himenio, pues simplemente les pongo aquí unos ejemplos para que vean a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, especies del género Boletus pues tienen el himenio en poros, ¿sí? Particularmente este no es de un Boletus, este se parece más al de un Polyporus, ¿sí? Donde el tipo de poro es más prismático, ¿sí? Con ángulos un poquito más marcados, ¿no? Como un aspecto circular. Especies del género Cantorellus que tienen este tipo de laminado anastomosado, ¿sí? O especies del género Ignum que tienen el himenio como aguijones, ¿de acuerdo? Como esta especie de pinchos. A veces se llaman lenguas de gato de forma genérica a los Ignum porque cuando se pasa el dedo, pues recuerda al tacto de las lenguas de gato. Mucho más suave, eso sí, pero bueno, sí recuerda en cierto sentido, por lo tanto, pues se ha escrito este nombre de forma genérica. ¿Bien? Bien, y finalmente, no me voy a detener en las formas de las esporas, pero sí me gustaría que entiendan que para poder realizar una identificación profesional de las especies es necesario, se requiere la utilización del microscopio y la identificación de la morfología
de la espora, sobre todo cuando estamos analizando un género muy diverso, pues el género Rúsula, género Cortinarius, ¿sí? Hay incluso el género Agaricus, ¿de acuerdo? La morfología de la